Hola a todos, soy Jorge Alberto Martínez y en esta oportunidad quiero hablarles de uno de los santos padres latinos, de San Cipriano de Cartago. Vamos a hacer primero una breve biografía sobre nuestro autor y decimos que Cipriano nació en Cartago, en África, en el año 210. Era un hábil retórico de origen pagano y ejerció su profesión de abogado. Su conversión sucedió en el año 246. Después de su conversión y bautismo fue consagrado sacerdote y luego obispo de su ciudad Cartago en el año 249. Sí, Cipriano apoyó al Papa Cornelio, en cambio tuvo dificultades con el Papa Esteban a causa de la controversia sobre el bautismo de los herejes. Es uno de los escritores africanos más importantes que durante la persecución de Valeriano fue desterrado y martirizado el día 14 de septiembre del año 258. Su fiesta litúrgica se celebra el 16 de septiembre junto con el Papa Cornelio. El Papa Benedicto XVI dedicó una audiencia general a nuestro autor el día miércoles 6 de junio del año 2007. Y entre otras cosas dice Benedicto XVI que combatió con decisión las costumbres corrompidas y los pecados que devastaban la vida moral, sobre todo la avaricia. También dice, San Cipriano compuso numerosas cartas y tratados, siempre relacionados con su ministerio pastoral. Poco inclinado a la especulación teológica, escribía sobre todo para la edificación de la comunidad y para el buen comportamiento de los fieles. Vemos entonces a un hombre práctico respondiendo a la realidad que vivía. Ahora vamos a hacer una exposición de los puntos principales del pensamiento social de nuestro autor, según el autor Sierra Bravo. En el aspecto social, exhorta a la comunidad de bienes y a la práctica de la limosna como medio de purificación de los pecados. Lo que distingue y caracteriza a San Cipriano en la doctrina social de los Santos Padres es que es el primero en que trata orgánicamente y desarrolla la doctrina de la limosna. Los Santos Padres en general usan comunicación y limosna, términos sinónimos. En nuestro tiempo, el concepto de limosna ha pasado a segundo plano y ha dejado su puesto preferente al de comunicación. Esto no significa negar el valor moral y la excelencia de la limosna. Lo que se quiere decir es que no se confunda lo que es obligación de justicia y lo que es simple caridad. En la doctrina social de San Cipriano sobre la limosna destaca su insistencia y el desarrollo que hace de la idea, que tiene su base bíblica, de la limosna como medio de purificación y perdón de los pecados. Un punto original y nuevo es su acusación a los padres de familia, que con su ejemplo dice que enseñan a sus hijos a amar más las riquezas que a nuestro Señor Jesucristo. Y su recomendación es de que sean padres como Tobías, que instruyan a sus hijos y los amonesten en la práctica de la limosna y de toda obra buena. También muestra su doctrina, según la cual el número de hijos que la persona tenga no es excusa para no dar limosna, pues no se deben anteponer los hijos a Cristo, dice nuestro autor. Otro aspecto característico de la doctrina social de San Cipriano es, según el autor Barbero, el recuerdo nostálgico de la unidad y la comunidad en la iglesia primitiva de Jerusalén. Es de hacer notar que San Cipriano señala el carácter plenamente libre y de liberalidad de las entregas que hacían los primeros cristianos a los apóstoles del producto de las ventas de los bienes que poseían. Interesante es destacar que relaciona doctrinalmente la comunidad de bienes de los
primeros cristianos con el uso común. Lo fundamental para San Cipriano en la comunidad de bienes y lo pretendido por Dios es el uso común o comunidad de uso, es decir, que todos participen en el uso de los bienes creados por Dios para los hombres en general. Uso común, no necesariamente propiedad común. Debe tener efectividad mediante la comunicación cristiana de bienes, que es su sistema que propone San Cipriano como conclusión. Dice: cualquier propietario que parte sus ventas y frutos con sus hermanos es imitador de Dios. Así entonces, como opina Orabona, no tiene fundamento alguno el comunismo atribuido por algunos a San Cipriano. En una de sus obras, de las obras y de la limosna, se muestra y prueba que como en el bautismo del agua, la salvación se extingue el fuego del infierno, y así con las limosnas y las obras justas que podamos hacer se apagan los delitos. También dice que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento siempre y en todas partes invita al pueblo a hacer obras de misericordia. Presenta un ejemplo muy significativo, una obra como testimonio, como la que hay que llevar a la práctica, aquella viuda del primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, versículo 10 al 16, que como se le presentara el profeta Elías pidiéndole una ayuda, no dudó esta mujer en acceder, no antepuso el hambre y la necesidad de su hijo a Elías. Ella, que aún no conocía a nuestro Señor Jesucristo, ni había escuchado sus preceptos todavía, ni había sido por lo tanto redimida por su pasión y cruz, ella ofreció alimento y bebida como rescate, de donde se deriva que cuánto peca en la iglesia quien anteponiendo a sí mismo y a sus hijos a Cristo, reserva sus riquezas y no comunica su patrimonio a los pobres. San Cipriano exhorta: tú que te preocupas más por el patrimonio terreno que del celestial, que prefieres confiar tus hijos al diablo y no a Cristo, cometes a la vez doble crimen. Uno, porque no provees para tus hijos el auxilio de Dios Padre. Y otro, porque les enseñas a amar más las cosas, las riquezas, que a Cristo. Y en su obra sobre el Padre Nuestro, San Cipriano habla sobre la limosna, la oración y el ayuno. Y dice: los que oran no se acerquen a Dios con simples discursos infructuosos y desnudos. Es petición ineficaz rogar a Dios con oraciones sin obras. De allí que la Escritura Divina nos instruye diciendo: buena es la oración con el ayuno y la limosna. Tobías 12:9. En efecto, quien se compadece del pobre presta a interés a Dios. A dar a los indigentes es dar a Dios mismo y ofrecerles espiritualmente un sacrificio de aromas y de incienso. Y como último aspecto que queremos abordar es haciendo una relación sobre el pensamiento social de nuestro autor con la doctrina contemporánea, la doctrina social de la iglesia de hoy en día. Y yo lo que veo, y lo comparto con todos ustedes, yo lo que veo es una continuación en la doctrina del Papa Francisco, por ejemplo, en la carta encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social del 3 de octubre del año 2020, en el capítulo 3, en los numerales 112 y 113, habla el Papa de promover el bien moral. Dice: no podemos dejar de decir que el deseo y la búsqueda del bien de los demás y de toda la humanidad implican también procurar una maduración de las personas y de las sociedades en los distintos valores morales que llevan a un desarrollo humano integral. Y en los siguientes numerales destaca la solidaridad, que como virtud moral y aptitud social, fruto de la conversión personal, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas.
Se dirige especialmente a las familias, a los educadores, a los formadores, aquellos que trabajan en el mundo de la cultura y los que trabajan en el mundo de las comunicaciones sociales. Les dice que hay que buscar la promoción del ser humano y que todo eso nunca es servicio ideológico, ya que no se sirve a las ideas, sino que sirve a las personas. Y también en el capítulo 3, en el número 118 y siguientes, invita a reproponer la función social de la propiedad, que el mundo, dice, existe para todos. Como comunidad estamos combinados a garantizar que cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades adecuadas a su desarrollo. Recordando en esa misma carta encíclica Fratelli Tutti, recordando Laudato Si, afirma: la tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma de propiedad privada. Y refiriéndose a labor en exercen de Juan Pablo II, dice: el principio del uso común de los bienes es el primer principio de todo ordenamiento ético y social. Espero que estas palabras sobre San Cipriano de Cartago nos sirvan a nosotros. Interceda Él por nosotros y nos ayude a llevar a la práctica también nosotros este conocimiento y esta doctrina. Muchas gracias.